miró la hora en el viejo reloj de pared. Las 6:30 de la mañana. Faltaban 2 horas para que abriera la panadería y ya había vuelto a comprobar los pedidos, preparado los informes y revisado las facturas del mes anterior. La cocina de su pequeña casa se llenó del aroma del café recién hecho mientras ella repasaba las cifras de las hojas de cálculo. «Roy, ¿te vas a levantar?», gritó en dirección al dormitorio, sin apartar los ojos de la pantalla del portátil. Un gruñido ahogado fue su respuesta. Heather suspiró y tomó un sorbo de café. Su marido, Roy Blunt, propietario de la pastelería Sweet Buckingham, nunca había sido una alondra. Cómo se las arreglaba para ser panadero y a la vez odiar a los madrugadores seguía siendo un misterio para ella, incluso después de 4 años de matrimonio. Abrió la nueva hoja de cálculo y sonrió. Los beneficios habían aumentado por tercer mes consecutivo. Su decisión de renovar el menú e introducir platos especiales entre semana había dado resultado, a pesar de la resistencia inicial de Roy. «¿Qué miras tan temprano?». Roy, despeinado y somnoliento, apareció en la puerta de la cocina, estirándose y bostezando. «Buenos días», le tendió Heather una taza de café recién hecho. Estaba revisando los informes. Hemos subido un 18% respecto al año pasado. Roy se encogió de hombros y aceptó la taza. «Sigue siendo menos que en los días de...», acortó la frase, pero Heather conocía el final. «Cuando trabajábamos con Jill». Jill Nightingale, la primera esposa y antigua socia de Roy, era una presencia invisible en su casa. Heather nunca la había conocido. Jill se había marchado de Buckingham antes incluso de que Heather conociera a Roy, pero su nombre salía con demasiada frecuencia en las conversaciones. «El 18% es un gran resultado, Roy», dijo Heather con firmeza. «Y eso a pesar de que los costes de las materias primas han subido y no hemos subido los precios». Sí, hizo un gesto con la mano como para descartar el aburrido tema. «¿Cuáles son nuestros especiales de hoy?». Magdalenas de arándanos con virutas de lino y eclairs de caramelo. La última vez se agotaron en 2 horas. Roy refunfuñó descontento. «No veo por qué necesitamos estas cosas tan extravagantes. Los clásicos siempre funcionan». «Porque la nueva generación de clientes busca algo diferente», explicó Heather con paciencia, aunque esta conversación se repetía casi todas las mañanas. «Hablamos de esto cuando le propuse renovar el menú, y aún así mis bollos de canela tradicionales se vendían mejor». Heather se mordió el labio. Discutir con Roy no tenía sentido, sobre todo por las mañanas. A sus 46 años, era un conservador testarudo al que no le gustaban los cambios. Alto, con bigotes que empezaban a encanecer y profundas arrugas alrededor de los ojos, se enorgullecía de que su panadería llevara 15 años funcionando con recetas probadas y comprobadas. «Si algo funciona, ¿por qué cambiarlo?», era su lema, uno con el que Heather había discutido sin cesar desde que había entrado a trabajar en su panadería como simple contable hacía 5 años. Cerró el portátil y empezó a hacer la maleta. A sus 38 años, Heather seguía siendo enérgica y optimista a pesar de tener que luchar constantemente por cada cambio en el negocio. Sus ojos marrones siempre brillaban con ideas, y su pelo castaño corto le daba un aspecto de mujer de negocios que agradecía cuando trataba con proveedores y clientes. Cuando se casaron, Roy la había nombrado directora financiera de Sweet Buckinghams a regañadientes. Solo gracias a su persistencia, la panadería empezó a modernizarse, con una página web, un sistema de contabilidad electrónica, entrega de productos horneados a domicilio y a la oficina, y las ofertas especiales que tanto molestaban a Roy, pero atraían a nuevos clientes. De camino a la panadería, Heather planificó mentalmente el día que tenía por delante.
Tenía que reunirse con el nuevo proveedor de harina ecológica, comprobar los pedidos de mañana y preparar una presentación para Roy sobre la posible ampliación del negocio, una idea que llevaba meses acariciando. Cerca de la hora de comer, cuando la primera afluencia de clientes se había calmado, el cartero entró en la panadería con un paquete. «Buenos días, SRA. Blunt. Hay una carta para usted. Necesita una firma». Heather firmó y cogió el sobre. La dirección del remitente era desconocida. Alguna empresa de Londres. Abrió el sobre y miró el contenido. «Estimada SRA, Nightingale Blunt». Heather frunció el ceño. Nadie llamaba a Roy por su doble apellido. Estaba claro que la carta no iba dirigida a ella. Terminó el primer párrafo y se dio cuenta. Era una carta para Jill Nightingale, la ex mujer de Roy. Llevó la carta a su marido, que estaba trabajando en la cocina. «Roy, aquí hay una carta para Jill. ¿Por qué nos la han enviado?» Roy se limpió las manos en el delantal y cogió el sobre. Sus cejas se alzaron sorprendidas. «Qué raro», murmuró. «Quizá hayan puesto nuestra dirección por error. Hace mucho que Jill no vive en Buckingham. ¿Sabes dónde está ahora?» «No tengo ni idea», se encogió de hombros, pero algo en su voz hizo recelar a Heather. «No hemos hablado desde el divorcio». Heather recogió la carta. «La devolveré marcada como el destinatario se dio de baja». El día continuó como de costumbre. Después de comer, Heather expuso a Roy sus ideas de expansión. La posibilidad de abrir una pequeña cafetería junto a la panadería para que los clientes no solo pudieran comprar productos horneados, sino también disfrutarlos allí mismo con una buena taza de café. «Podríamos atraer a un público totalmente distinto», convenció a su marido, mostrándole los cálculos en su tableta. «Los costes se recuperarían en 6 meses, y entonces empezaríamos a obtener más beneficios». Roy estudió las cifras con escepticismo. «No sé, Heather. Es una gran inversión. Además, somos una panadería, no una cafetería». «Pero la tendencia es exactamente esa. La gente no solo quiere comprar un bollo, sino pasar un rato en un lugar acogedor. Mira el éxito que tiene este modelo en...» «No tengo tiempo para meterme en nuevas tendencias», interrumpió. «Estoy ocupado con la producción. Volvamos a esto más tarde». Ese más tarde nunca llegaría, y Heather lo sabía. Pero no iba a rendirse. Había invertido demasiado esfuerzo en hacer crecer el negocio como para detenerse ahí. Esa tarde, mientras cerraban la panadería, sonó el teléfono de Roy. Contestó, y de repente, su rostro cambió. Sus ojos se abrieron de par en par y sus labios se estiraron en una sonrisa inesperada. «Jill, no me lo puedo creer. ¿Estás en Buckingham?» Heather se quedó helada al ver cómo su marido charlaba animadamente con su exmujer. Su voz sonaba una octava más aguda de lo habitual, y la carcajada que soltó en respuesta a los comentarios de su compañera era algo que Heather rara vez oía. «Claro, quedemos. ¿Esta noche?» Miró a Heather. «Sí, podemos cenar juntos. Me llevaré a Heather conmigo. No te importa, ¿verdad?» Hubo una pausa, durante la cual Roy asintió con rostro serio. «Por supuesto, lo entiendo. Entonces, en el Royal Deer a las 8. Estupendo. Hasta entonces». Colgó el teléfono y miró a Heather emocionado. Era Jill. «Ha vuelto a Buckingham. Quiere que quedemos para cenar esta noche». «¿Y has dicho que sí?» Heather trató de ocultar su irritación. «Íbamos a revisar el plan financiero para el próximo trimestre. Puede esperar. Jill no ha venido en 7 años. Cenaremos y hablaremos. Será bueno que la conozcas». «Supongo que no le entusiasma la idea de cenar conmigo», dijo Heather secamente. Roy parecía avergonzado. «Hubiera preferido reunirse conmigo a solas, pero insistí en que vinieras tú también. Al fin y al cabo, ahora formas parte del negocio que un día iniciamos juntos». Heather permaneció en silencio. No quería pasar la velada con la ex mujer de su marido,
pero le picó la curiosidad. Tal vez conocer a Jill la ayudaría a comprender mejor a Roy y su actitud ante los negocios. Llegaron al restaurante Royal Stag a las 8 en punto. Roy estaba nervioso, se ajustaba constantemente la corbata y miraba a su alrededor. Heather nunca lo había visto tan excitado. «Ahí está», dijo de repente, mirando hacia la puerta principal. Heather se volvió y vio a una mujer entrando en el restaurante. La esbelta rubia, impecablemente peinada y con un elegante vestido negro, parecía mucho más joven de sus supuestos más de 40 años. Recorrió la sala con mirada segura y al ver a Roy, sonrió. «Roy, querido», se dirigió hacia su mesa, con sus tacones golpeando el suelo de madera a un ritmo constante. Roy se levantó de un salto y abrazó torpemente a su exmujer. Jill se dejó abrazar, pero se apartó rápidamente y desvió la mirada hacia Heather. «Y esta debe de ser tu nueva esposa», dijo con una leve sonrisa. «Encantada de conocerte por fin». Heather se levantó y le tendió la mano. «Heather Woodhouse, ahora sin rodeos». «Jill Nightingale», respondió la rubia estrechando ligeramente la mano tendida. «La ex de Blunt». Se sentaron a la mesa y Roy llamó inmediatamente al camarero pidiendo una botella de vino caro. «Bueno, Jill, ¿qué te trae de vuelta a Buckingham?», preguntó cuando el camarero se marchó. «Negocios y un poco de nostalgia», sonrió ella. «Mi proyecto en Londres ha concluido con éxito y he decidido volver a mis raíces. Quizá empiece algo nuevo aquí». «¿Algo en la industria alimentaria?», preguntó Heather. Jill la miró con ligera sorpresa, como si se hubiera olvidado de que estaba aquí. «Tal vez. Tengo muchas ideas. Por cierto, Roy, hoy he pasado por delante de tu panadería. Tiene un aspecto diferente de lo que recordaba». «Hemos hecho algunos cambios», respondió Roy. «Heather se encarga de la parte financiera y del marketing». «¿Sí?». Jill enarcó las cejas. «¿Cómo va el negocio?». «Está creciendo», respondió Heather escuetamente. «Este año hemos subido un 18%. «Es impresionante», dijo Jill sin mucho entusiasmo. «Aunque recuerdo cuando crecíamos un 25% al año. Son otros tiempos, otro mercado», dijo Heather. «O un enfoque diferente», replicó Jill. «Roy, ¿te acuerdas de nuestras galletas de lavanda? A los clientes les encantaban». «Claro que me acuerdo», se animó Roy. «Todavía las hacemos a veces». «¿De verdad?». Jill lanzó una rápida mirada a Heather. Creía que el nuevo concepto no incluía las recetas antiguas. «Nuestro concepto incluye lo que les gusta a los clientes», contestó Heather. «Lo viejo y lo nuevo». El camarero trajo el vino y la conversación se interrumpió brevemente. Cuando llenaron las copas, Jill levantó la suya, por los viejos amigos y los nuevos comienzos. Bebieron y Heather se dio cuenta de que Roy no apartaba los ojos de su exmujer. Nunca lo había visto así, encantado y nervioso al mismo tiempo, como un adolescente en su primera cita. «Háblame de tu vida en Londres», le preguntó a Jill. «¿Qué has estado haciendo todos estos años?». Jill empezó a hablar de sus proyectos en la capital, regentar un restaurante, lanzar una línea de panadería ecológica, asesorar a una cadena de cafeterías. Con cada historia, su voz se volvía más segura y los ojos de Roy más entusiastas. «Tú y yo siempre hemos soñado con este tipo de expansión», comentó. «¿Recuerdas nuestros planes de abrir una cadena de panaderías por todo el condado?». «Claro que me acuerdo», Roy parecía avergonzado. «Simplemente no funcionó». «Por cierto», intervino Heather, «hace poco le propuse a Roy ampliar el negocio, abrir una cafetería en la panadería». «¿De verdad?». Jill parecía realmente interesada. «¿Y Roy?». «Cree que es demasiado arriesgado». Heather no pudo ocultar la decepción en su voz. «Roy siempre ha sido conservador», rió Jill tocando ligeramente el brazo de su exmarido. «Recuerdo cuando lo convencí de abrir nuestra primera panadería. Tenía miedo de que quebráramos el primer mes». «Bueno, tenía razón sobre los riesgos». Roy frunció ligeramente el ceño.
Cuando decidiste expandirte demasiado deprisa, estuvimos a punto de quebrar. El ambiente en la mesa cambió al instante. Jill se puso tensa, pero enseguida recuperó la sonrisa. Historia antigua, dijo. Prefiero mirar hacia adelante que hacia atrás. Hablando del futuro, tengo algunas ideas interesantes para Sweet Buckingham. Si quieres, podemos discutirlas alguna vez, en un ambiente más íntimo. Las últimas palabras fueron pronunciadas con una sonrisa significativa, y Heather sintió que una oleada de irritación crecía en su interior. Durante toda la tarde, Jill había estado insinuando discretamente el pasado que compartían ella y Roy, excluyendo a Heather de la conversación en cada oportunidad que se le presentaba. No tenemos secretos para Heather, dijo Roy con firmeza, pero sus ojos evitaron la mirada de su esposa. Es socia de pleno derecho en el negocio. Claro que lo es. Jill volvió a tocarle el brazo. Solo estaba pensando que algunos de los temas podrían ser demasiado específicos para alguien no familiarizado con nuestra historia. La cena continuó por los mismos derroteros. Jill recordó divertidos incidentes de su pasado juntas, relató sus éxitos y flirteó sin cesar con Roy. Para el postre, Heather se sentía completamente superflua en la mesa. Cuando llegaron a casa, Roy fue directamente al bar y se sirvió un whisky. Heather lo observó, sintiendo una creciente inquietud. Nunca antes había visto a su marido así, excitado y distante al mismo tiempo. ¿Qué es exactamente lo que te ha sugerido que habléis en privado?, preguntó Heather. Roy se encogió de hombros. Solo algunas ideas de negocios, nada especial. ¿Ideas que no se pueden discutir en mi presencia? Heather, ya basta. Dio un gran sorbo de whisky. Te comportas como una colegiala celosa. Jill es mi pasado. Solo somos viejos amigos. Amigas, una de las cuales lleva toda la noche flirteando y la otra babeando de admiración. ¡Qué expresión tan vulgar! Roy se enfadó de repente. Estás celosa de su experiencia y sus ideas. Tendrías que haberte visto ahí sentado toda la noche con cara de mala leche, como si te hubieran obligado a comerte un limón. No estoy celosa, estoy preocupada, dijo Heather con calma. Cambias cuando ella está cerca, te conviertes en otra persona. Claro que sí. Roy levantó la voz. Porque Jill me recuerda a quien solía ser, ambicioso, arriesgado, no este viejo aburrido que tiene miedo al cambio. Pero rechazas mis propuestas de desarrollo empresarial, se extrañó Heather, porque tus ideas son solo... tartamudeó y luego soltó. No son lo bastante audaces. Jill está pensando a lo grande. Está hablando de una expansión real, una cadena de panaderías, un nuevo concepto. Roy, estás borracho, dijo Heather cansada. Hablemos por la mañana. No, hablemos ahora. Se sirvió otro whisky. ¿Sabes lo que me ha dicho Jill? Que nuestra panadería parece una panadería mediocre, que todas vuestras ofertas especiales y tendencias modernas no son más que un intento de estar a la moda sin entender realmente el negocio. ¿No se te ha ocurrido que lo dice a propósito para ponerte en mi contra? ¿Contra ti? Roy soltó una carcajada poco natural. No todo gira a tu alrededor, Heather. Jill solo ve el potencial que te estás perdiendo. Potencial que estuvo a punto de arruinar hace 7 años, le recordó Heather. Fue una crisis temporal. Si ella se hubiera quedado, la habríamos superado y tendríamos 10 veces más éxito. Heather negó con la cabeza. No te reconozco, Roy. Una cena con tu exmujer y ya estás dispuesto a deshacer todo lo que hemos construido juntos. ¿Construido?, resopló. No hacías más que mantener lo que ya se había construido antes que tú. Jill fue quien creó Sweet Buckingham. A ella se le ocurrió el concepto, el nombre, las primeras recetas. Y tú, no eres más que un contable que se cree un estratega empresarial. Las palabras de Roy golpearon a Heather como una bofetada. Sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas, pero se contuvo. No sabes lo que dices, dijo en voz baja. Por la mañana te arrepentirás de lo que has dicho. No, no te das cuenta.
Roy golpeó la mesa con el vaso. Jill tiene razón. Estamos metidos en un atolladero por culpa de tus reacciones exageradas y tus ideas mezquinas. ¿Sabes una cosa? Hizo una pausa, con los ojos brillantes de alcohol y excitación. Estás despedida. Heather se quedó helada. ¿Qué? Despedida, repitió Roy agitando los brazos. A partir de mañana ya no trabajas en Sweet Buckinghams. Jill ha vuelto y ahora va a dirigir la empresa. Ella sabe cómo hacerla exitosa, realmente exitosa. No puedes despedirme sin más, intentó hablar Heather con calma. Soy tu mujer, soy copropietaria de la empresa. No, no lo eres, sonrió Roy. La panadería siempre ha estado a mi nombre. Tú solo eres una empleada, Heather, y te voy a despedir. Mi exmujer se hará cargo de la empresa. Tienes razón. Empecé el capítulo demasiado bruscamente con la transición a la nueva escena. Déjame rehacer el comienzo del capítulo 2 para mostrar una transición suave desde el final del capítulo 1. Heather miraba a su marido en silencio, sin reconocer al hombre con el que había vivido durante 4 años. No había ni una pizca de arrepentimiento o duda en sus ojos, solo excitación ebria y una terquedad infantil. De acuerdo, dijo al fin, sorprendida de su propia calma. Si eso es lo que decides. Se dio la vuelta y entró en el dormitorio. Metió lo imprescindible en una pequeña maleta, cogió el bolso y los papeles. Roy estaba en el umbral de la puerta, mirándola hacer las maletas con una expresión ilegible en el rostro. ¿A dónde vas?, le preguntó mientras ella cerraba la maleta. No lo sé, respondió Heather con sinceridad. Pero no voy a quedarme aquí. Heather, no seas tan dramática. Roy se pasó la mano por el pelo. Hablaba del trabajo, no de nuestro matrimonio. ¿Hay alguna diferencia? Ella le miró directamente a los ojos. Acabas de llamarme contable inútil que no sabe nada de negocios. No se trata solo de trabajo, Roy. Lo has entendido todo mal. Intentó cogerle la mano, pero ella se apartó. No, lo he entendido bien. Por primera vez en 4 años. Adiós, Roy. Pasó junto a él y se dirigió a la salida. En la puerta se volvió por última vez. Espero que Jill y tú seáis felices, en los negocios y en todo lo demás. Cerrando la puerta tras de sí, Heather finalmente dejó que las lágrimas fluyeran. Caminó a paso ligero por las calles nocturnas de Buckingham, sin preocuparse por la dirección. El aire frío le refrescaba las mejillas encendidas y el sonido de sus pasos sobre el pavimento la tranquilizaba. Tras 20 minutos de deambular sin rumbo, se detuvo y sacó el móvil. Era casi medianoche, pero aún así marcó el número de Polly Cook, su mejor amiga desde el instituto. «Polly, siento que sea tan tarde». A Heather le temblaba la voz. «Necesito ayuda». «¿Heather? ¿Qué te ocurre?» La voz de Polly sonaba preocupada, a pesar de las notas somnolientas. «¿Puedo ir a verte ahora mismo?» «Claro que puedes. Te estaré esperando». Heather paró un taxi y le dio la dirección de su amiga. Durante todo el trayecto, miró por la ventanilla la ciudad de noche, intentando comprender lo que había ocurrido. ¿Cómo había podido cambiar su vida tan radicalmente en una sola noche? Polly la esperaba en el portal de su casa de 2 plantas en un barrio tranquilo de Buckingham. Cuando vio a su amiga, la abrazó en silencio y la condujo al interior. En el salón encendió la luz e indicó a Heather que se sentara en el sofá. «Voy a poner la tetera», dijo, «y luego me cuentas lo que ha pasado». Polly regresó unos minutos después con 2 tazas humeantes. Las puso sobre la mesita y se sentó junto a Heather. «Roy me ha echado», dijo Heather sin preámbulos. «De la panadería. Y, al parecer, también de su vida». «¿Qué?» Polly parecía sorprendida. ¿Cómo había ocurrido? Heather suspiró y empezó a relatar la aparición de Jill, la cena en el restaurante y la escena que siguió en casa. Cuando terminó, Polly parecía a la vez indignada y confusa. ¿Todo esto por su exmujer? ¿A quién no había visto en 7 años? Sacudió la cabeza. Es una locura. Tendrías que haberlo visto, Polly.
Heather apretó las manos alrededor de la taza como si tratara de calentarse. Nunca lo había visto tan entusiasta. Ni siquiera en nuestros mejores momentos me había mirado como la miraba a ella. Estaba borracho, le recordó Polly. Se le pasará la borrachera por la mañana y se disculpará. No lo creo, Heather negó con la cabeza. No fue el alcohol. Es que por fin ha dicho lo que llevaba mucho tiempo pensando. Para él siempre he sido la segunda después de Jill. Ella es una verdadera mujer de negocios, y yo soy solo un contador que piensa que es el director financiero. Eso no es cierto, y lo sabes, dijo Polly con firmeza. Tú convertiste su mediocre panadería en un negocio de éxito. Sin ti, seguiría calculando los ingresos con una calculadora y anotándolos en un cuaderno. Heather sonrió débilmente. Polly siempre sabía cómo animarla. Eran amigas desde los 15 años, cuando habían estado en el mismo pupitre en la escuela de Buckingham. Habían pasado más de 20 años desde entonces, pero su amistad no había hecho más que fortalecerse. Polly estuvo presente en el primer fracaso matrimonial de Heather, la apoyó en su divorcio y fue testigo en su boda con Roy. «¿Qué vas a hacer?», preguntó Polly tras una pausa. «No lo sé», respondió Heather con sinceridad. «Por ahora solo quiero dormir en tu casa, si te parece bien. Mañana me lo pensaré. Puedes quedarte aquí todo el tiempo que quieras». Polly le apretó la mano. «La habitación de invitados siempre está preparada. ¿Y sabes qué? Quizás sea lo mejor». «¿El qué?». «Esta ruptura con Roy. Has estado invirtiendo demasiado en su negocio y recibiendo muy poco a cambio. Quizás sea hora de hacer algo por tu cuenta». Heather negó con la cabeza. «No estoy segura de estar preparada para empezar de cero». «¿Por qué no?». Polly parecía sorprendida. «Lo hiciste después de divorciarte de Brian, y eso fue mucho peor». Heather se estremeció al mencionar a su primer marido. Brian Thorne había sido el vendedor de éxito con el que se había casado a los 22 años, nada más salir de la universidad. A primera vista, su matrimonio parecía perfecto, joven, guapo y con buenos ingresos. Pero a puerta cerrada, Brian se estaba convirtiendo en una persona completamente distinta, controlador, celoso y a veces maltratador. Durante 5 años, Heather soportó sus payasadas, justificándolas con el estrés laboral o una infancia difícil. Renunció a su carrera de contable para ser la esposa perfecta, como Brian exigía. Él controlaba todos sus movimientos, todas sus compras, todos sus encuentros. Poco a poco fue perdiendo el contacto con todos sus amigos, excepto con Polly, que se negó a dar marcha atrás a pesar de la evidente antipatía de Brian. Fue Polly quien la ayudó a ver la situación desde fuera y a encontrar fuerzas para pedir el divorcio. Fue una época difícil. Brian amenazaba, suplicaba, manipulaba, pero Heather ya no podía volver al infierno que él había creado. Tras el divorcio, se quedó prácticamente sin dinero. Brian, a través de sus abogados, consiguió dejarle lo mínimo, pero ella no se rindió. Reconstruyó sus habilidades profesionales, encontró trabajo como contable en varias pequeñas empresas de Buckingham, incluida la panadería de Roy Blunt. «Es diferente», dijo Heather en voz baja. Después de lo de Brian, tenía 27 años y no tenía miedo de empezar de cero. Ahora tengo casi 40. No es una edad en la que sea fácil cambiar las cosas. «Tonterías», dijo Polly. «La edad no tiene nada que ver. Tienes experiencia, conocimientos, contactos. Puedes hacer lo que quieras». Heather miró a su amiga con gratitud. A sus 38 años, Polly irradiaba confianza y energía. Nunca se había casado, pues creía que el matrimonio no era su formato. En cambio, se había labrado una exitosa carrera como diseñadora gráfica, trabajando a distancia con clientes de todo el mundo. «Gracias, Polly», sonrió Heather débilmente. «No sé qué haría sin ti». «Lo mismo de siempre. Lo haría sola», dijo Polly con un guiño. «Pero conmigo es más fácil. Ahora vete a la cama. Te levantarás por la mañana».
Heather subió a la habitación de invitados, dejó sus pocas pertenencias y se fue a la cama. No pudo conciliar el sueño. Se quedó mirando al techo, repitiendo mentalmente los acontecimientos de la noche. Cada palabra que Roy había dicho, cada mirada que Jill le había dirigido, cada reacción suya. Todo formaba una imagen que se había negado a ver durante demasiado tiempo. Roy nunca la había apreciado de verdad, sus ideas, su contribución al negocio, su apoyo. Lo había dado todo por sentado, y en cuanto apareció su exmujer, olvidó al instante los 4 años que habían pasado juntos. Por la mañana, Heather había tomado una decisión. No le rogaría a Roy que volviera con ella. No le demostraría su valía. Haría algo con lo que había soñado durante mucho tiempo, pero que había dudado en hacer debido a la resistencia de él: empezar su propio negocio. Durante el desayuno compartió sus pensamientos con Polly. «Quiero abrir una cafetería», dijo revolviendo sus copos de avena. «Un local pequeño y acogedor con buen café y productos de pastelería. Es una idea estupenda». Polly lo aprobó. «¿Ya tienes un plan concreto?» «Solo algunas ideas generales, pero sé que quiero hacer algo completamente diferente de la panadería de Roy. No para competir con él directamente, sino para crear algo nuevo». «¿Cómo qué?» «Como una cafetería dirigida a jóvenes y autónomos, con buena wifi, cómodos puestos de trabajo, café orgánico y productos de panadería saludables sin gluten. Algo así como un espacio de coworking alimentario». «Suena increíble», dijo Polly con entusiasmo. «¿Y sabes qué? He oído que el local de enfrente de Roy's Bakery está vacío. Antes había allí una tienda de ropa». Heather se quedó helada con una cuchara en la boca. «¿Enfrente de Sweet Buckingham's?» «Exacto», sonrió Polly. «¿Te imaginas la ironía? Roy te vería construir tu exitoso negocio delante de sus narices todos los días». La idea era a la vez aterradora y tentadora. Abrir una cafetería enfrente de la panadería de su ex marido sería demasiado llamativo, casi desafiante. Pero, por otro lado, era una ubicación realmente buena. En el centro de la ciudad, con mucho tráfico, sobre todo por la mañana, cuando todo el mundo iba corriendo al trabajo. «Tengo que ver este sitio», dijo Heather con firmeza. «Hoy». Después de desayunar salieron hacia el centro de la ciudad. Era perfecto, espacioso, con grandes ventanales y una entrada independiente. El interior necesitaba algunas reparaciones, pero el terreno estaba bien. Heather ya podía imaginarse cómo dispondría las mesas, dónde estaría el bar, cómo decoraría las paredes. «Incluso hay un pequeño patio trasero», dijo el agente inmobiliario. «En verano se podría organizar una terraza». Heather asintió, tomando notas mentales. Una terraza era exactamente lo que le faltaba a Sweet Buckingham. Roy siempre había rechazado la idea, por considerarla demasiado arriesgada debido al impredecible clima inglés. «¿Cuánto cuesta el alquiler?», preguntó. El agente dijo la cantidad, y Heather contó mentalmente sus ahorros. Desde que se divorció de Brian, había sido muy cuidadosa con sus finanzas. Incluso después de casarse con Roy, había mantenido una cuenta separada en la que guardaba una parte de su sueldo. Debería ser suficiente para la inversión inicial y unos meses de alquiler. «Me quedo con esta casa», dijo con firmeza. «Estupendo», se entusiasmó el agente. «Mañana tendré listos los documentos». Heather miró al otro lado de la calle, a la panadería Roy's Bakery. A través de los grandes ventanales podía ver a los clientes haciendo cola para comprar productos recién horneados. Allí, detrás del mostrador, había pasado los últimos 4 años de su vida, y ahora estaba a punto de crear algo completamente nuevo justo enfrente. «¿Has cambiado de opinión?», preguntó Polly, siguiéndola con la mirada. «No», respondió Heather con firmeza. «Al contrario, ahora estoy aún más segura de que estoy haciendo lo correcto». Volvieron a casa de Polly, y Heather se sentó inmediatamente ante su portátil.
Empezó a redactar un plan de negocio, anotando todas las ideas que había acumulado a lo largo de los años en la panadería de Roy, ideas que él siempre había descartado por considerarlas demasiado arriesgadas o innecesarias. Por la noche, ya tenía listo un borrador del plan. El New Leaf Café es un lugar donde la panadería tradicional se une a las tendencias modernas. Interiores acogedores, cómodos puestos de trabajo con enchufes e internet de alta velocidad, café ecológico, productos de panadería sin gluten y bajos en azúcar, ensaladas frescas y sándwiches para un almuerzo completo. ¿New Leaf? Polly miró por encima del hombro. Me gusta, doble sentido, tanto de hornear como de una nueva etapa en la vida. Exacto, sonrió Heather. ¿Y sabes qué es lo mejor? Le propuse casi el mismo concepto a Roy hace un año. Dijo que era demasiado arriesgado y que sus clientes no estaban preparados para un cambio así. Pues ahora puedes demostrarle que se equivocaba, dijo Polly guiñándole un ojo. Heather pasó el día siguiente en un frenesí de actividad. Firmó el contrato de alquiler, abrió una cuenta comercial, se puso en contacto con proveedores que conocía de su trabajo en la panadería y empezó a buscar un equipo de construcción para renovar el local. Para su sorpresa, muchos proveedores se mostraron entusiasmados con su nuevo proyecto. Algunos incluso le ofrecieron condiciones especiales para los primeros meses de trabajo. Resultó que, durante sus años como directora financiera de Sweet Buckinghams, se había labrado una buena reputación en la comunidad empresarial de Buckingham. Aquella tarde, mientras revisaba las listas del equipo necesario para abrir la cafetería, Heather oyó sonar su teléfono móvil. El nombre de Roy apareció en la pantalla. Dudó mirando la pantalla parpadeante. Una parte de ella quería contestar, escuchar sus disculpas, incluso irse a casa. Pero la otra parte, la que cada vez era más fuerte, sabía que no había vuelta atrás. Su teléfono dejó de sonar, pero al cabo de un minuto le llegó un mensaje. Heather, tenemos que hablar. Llámame, por favor. Colgó el teléfono sin contestar. Lo que Roy tuviera que decirle podía esperar. Ahora estaba demasiado ocupada planeando su futuro, un futuro que, por primera vez en mucho tiempo, dependía exclusivamente de ella. Roy Blunt abrió la panadería una hora más tarde de lo habitual. La resaca le partía la cabeza y tenía los pensamientos revueltos, remontándose a la noche anterior. Había llamado a Heather varias veces, pero no le había contestado. Tampoco respondió al mensaje de texto que le había enviado. Una parte de él quería disculparse, admitir que había exagerado, pero la otra parte, la más testaruda, pensaba que tenía razón. Heather había sido realmente demasiado cautelosa con los negocios. Tim, el joven panadero, miró sorprendido a su jefe cuando por fin apareció en la cocina. ¿Va todo bien, señor Blunt? ¿Dónde está la SRA? ¿Blunt? Está enferma, mintió Roy, sin querer explicar la situación. Hoy me ocuparé de las finanzas. Era más fácil decirlo que hacerlo. Heather llevaba todo el papeleo, conocía a todos los proveedores, los calendarios de pago y los pedidos. Roy apenas podía encontrar los archivos que necesitaba en el ordenador, por no hablar del sistema de contabilidad que ella había creado. A la hora de comer, cuando estaba dispuesto a admitir su derrota y llamar de nuevo a su mujer, sonó el timbre y Jill Nightingale entró en la panadería. «Buenos días, socio», sonrió alegremente, vestida con un elegante vestido de peinado perfecto, como si fuera a una reunión de negocios, no a una panadería. «¿Jill?» Roy no esperaba verla tan pronto. «¿Qué haces por aquí?» «He venido a ayudar, por supuesto». Miró alrededor de la habitación con ojo crítico. «Después de nuestra conversación de anoche, pensé que no había tiempo que perder. Tengo tantas ideas para Sweet Buckingham». Roy vaciló. Recordaba vagamente sus palabras sobre despedir a Heather y hacer que Jill se hiciera cargo de la empresa, pero las había dicho en el calor de una discusión, bajo los efectos del alcohol. «Jill, sobre lo de anoche,
no estaba precisamente sobria. Oh, ya me he dado cuenta, rió ella tocándole ligeramente el brazo. Pero a veces es en ese estado cuando decimos lo que realmente pensamos. No has cambiado de opinión, ¿verdad? Su contacto y su cercanía despertaron en él una extraña mezcla de emociones. Nostalgia por su pasado, la atracción que siempre había sentido por ella y culpabilidad por Heather. No es que haya cambiado de opinión, empezó. Es solo que todo sucedió tan rápido. Heather se fue. ¿Se fue? Jill parecía realmente sorprendida. ¿A dónde? No lo sé, admitió Roy. No contesta al teléfono. Bueno, es su decisión, se encogió de hombros Jill. Y nosotros tenemos un negocio que atender. ¿Me enseñarás lo que ha cambiado en estos años? Sin esperar respuesta, pasó detrás del mostrador y empezó a recorrer la panadería como si ya fuera la propietaria. Roy la siguió, sintiéndose extrañamente aliviado. Tal vez Jill pudiera ayudarle. Al fin y al cabo habían montado el negocio juntos, y ella siempre había tenido visión para los negocios. Durante todo el día, Jill estudió la panadería, haciendo preguntas, tomando notas. A la hora de cerrar, tenía preparada toda una lista de sugerencias para el negocio. En primer lugar, tenemos que renovar completamente el menú, dijo cuando se sentaron en el despacho de Heather. Todos estos especiales y alternativas saludables no hacen más que confundir a los clientes. Volvamos a los clásicos, a nuestras recetas de siempre. Pero estos especiales se venden bien, objeta Roy. Heather investigó un poco y resulta que muchos clientes vienen por ellos. Roy, cariño, sonrió Jill con indulgencia. Me doy cuenta de que estás acostumbrado a confiar en tu mujer, pero confía en mi experiencia. Los clásicos siempre están de moda. Además, si queremos expandirnos, tenemos que estandarizar el menú. Nada de experimentos. Roy asintió inseguro. Jill sonaba tan segura que era difícil discutir con ella. En segundo lugar, continuó, tenemos que actualizar el interior, hacerlo más premium. Los clientes tienen que sentir que están en un lugar especial, no en una panadería corriente. Eso requeriría una inversión importante, señaló Roy. Ahora mismo no tenemos tanto dinero. No te preocupes por eso, dijo Jill haciendo un gesto con la mano. Puedo invertir. Mi proyecto de Londres dio buenos beneficios. Considéralo mi contribución a nuestra nueva asociación. Asociación. La palabra puso tenso a Roy. Ni siquiera habían discutido aún el aspecto legal de su cooperación, y Jill ya estaba hablando de asociación e inversión. Creo que deberíamos discutirlo todo con más detalle antes de tomar este tipo de decisiones, dijo con cautela. Por supuesto, sonrió Jill, pero había un destello de irritación en sus ojos. Solo estoy compartiendo ideas. Depende de ti. A la mañana siguiente, Jill se presentó en la pastelería antes de que abriera. Iba vestida con un impecable traje de negocios y se puso manos a la obra. Revisó la cocina, dio órdenes al personal e incluso intentó reorganizar las vitrinas. Jill, quizá no deberías cambiarlo todo a la vez. Roy intentó objetar cuando ella ordenó retirar la estantería de productos de panadería sin gluten. Roy, cariño, confía en mí. Le dio una palmada en el hombro. Sé lo que hago. Esta estantería solo está ocupando espacio. ¿Quién necesita esta basura sin gluten? Nuestros clientes vienen a por productos horneados de verdad, no sucedáneos dietéticos. A media tarde, Roy empezó a notar que algunos clientes habituales parecían confusos, incapaces de encontrar artículos conocidos. Una mujer incluso se le acercó directamente. «Señor Blunt, ¿dónde están sus maravillosas magdalenas de arándanos sin gluten? A mi hija le encantan». «Nosotros, de momento no las estamos horneando», respondió Roy avergonzado. «Quizá vuelvan al menú más adelante». La mujer se marchó decepcionada y Roy sintió una punzada de arrepentimiento. Quizá Heather había tenido razón sobre esos Baupo. Al final del día, calculando los ingresos,
Roy se dio cuenta de que eran más bajos de lo habitual. No eran críticos, pero se notaban. «No te preocupes», le dijo Jill cuando compartió sus observaciones. «Es una reacción normal al cambio. Los clientes están un poco confusos, pero pronto apreciarán nuestro nuevo enfoque». Roy asintió, aunque empezaron a asaltarle dudas. Volvió a intentar ponerse en contacto con Heather, pero el teléfono seguía sin estar disponible. Al tercer día de trabajar con Jill, los cambios se hicieron aún más notables. Insistió en subir los precios de los artículos de marca, argumentando que los clientes deben pagar por la calidad. También despidió a la joven cajera que Heather había contratado unos meses antes, alegando que no era lo bastante presentable para la nueva imagen de la panadería. Roy empezó a sentirse incómodo. Los métodos de Jill eran agresivos y duros, nada que ver con el enfoque suave pero eficaz de Heather. Pero cada vez que intentaba objetar, Jill desviaba hábilmente la conversación recordándole su pasado común y el gran futuro que le esperaba a Sweet Buckingham bajo su dirección. Al final de la semana, los ingresos habían bajado un 20%. Algunos clientes habituales habían dejado de venir, y los nuevos clientes que Jill esperaba con su enfoque premium nunca aparecieron. «Necesitamos tiempo», insistió. «Roma no se construyó en un día, tenemos que ser pacientes». Pero la paciencia de Roy se estaba agotando. Empezó a darse cuenta de que Jill no solo estaba cambiando el negocio, sino también el ambiente de la panadería. Había desaparecido el ambiente hogareño y acogedor que tanto valoraban los clientes. En su lugar había un estilo frío y pretencioso que podía haber funcionado en Londres, pero que claramente no resonaba entre la gente de la provinciana Buckingham. Al mismo tiempo, al otro lado de la calle, Heather Woodhouse trabajaba sin descanso en su nuevo proyecto. Gracias a la ayuda de Polly y de otros amigos que respondieron a su petición de ayuda, la renovación del local avanzaba a un ritmo asombroso. «No me había dado cuenta de que Steve era tan bueno construyendo», comentó Polly mientras observaba cómo su amiga común instalaba el bar con pericia. ¿Y quién iba a pensar que Laura era una talentosa diseñadora de interiores? Heather sonrió al ver la transformación de la habitación. Steve Hawkins, un profesor de educación física de la escuela local, había resultado ser un auténtico manitas. Y Laura Page, la tranquila bibliotecaria que Heather había conocido en clase de yoga, había demostrado un inesperado talento para el diseño. «Os estoy muy agradecida a todos», dijo Heather con sinceridad. «Sin vosotros, nunca habría llegado tan rápido». «Vamos», dijo Steve con un gesto de la mano, aún trabajando. «Estamos todos aquí porque creemos en ti. Y porque queremos ver la cara de tu ex cuando abras la mejor cafetería de Buckingham, justo enfrente de su panadería». Todos rieron y Heather sintió una oleada de gratitud. En esos pocos días se había dado cuenta de cuántos amigos tenía en realidad, gente dispuesta a apoyarla en momentos de necesidad. Además de la ayuda física, los amigos le ofrecieron sus conocimientos profesionales. Dan Bright, que trabajaba para un periódico local, se comprometió a escribir un artículo sobre la apertura de un nuevo café. Emma Kirk, profesora de inglés, ayudó a redactar el menú perfecto sin errores gramaticales. Y Mark Fisher, informático, instaló la Wi-Fi y diseñó un sitio web sencillo pero elegante. Incluso los proveedores con los que Heather trabajaba en Sweet Buckingham le prestaron una ayuda inestimable. Muchos de ellos ofrecieron condiciones especiales para el incipiente negocio y algunos incluso aceptaron pagos aplazados. «Sabe, señorita Woodhouse», dijo Harry Thompson, el propietario de una pequeña explotación cafetera, cuando entregó el primer cargamento de granos para el café, «siempre he apreciado su honradez y profesionalidad. Es un honor trabajar directamente con usted». Estas palabras calentaron el alma de Heather.
Resultaba que a lo largo de los años como directora financiera se había ganado la reputación no solo de especialista competente, sino también de persona decente. Y ahora esa reputación estaba trabajando para ella. Al quinto día de dejar a Roy, la obra principal de la cafetería estaba terminada. El interior resultó exactamente como Heather había soñado, luminoso, acogedor, con elementos del minimalismo escandinavo. Mesas y sillas de madera, mullidos sofás junto a la ventana, plantas vivas en macetas de cerámica hechas por un alfarero local. Todo ello creaba una atmósfera de hogar acogedor y espacio moderno al mismo tiempo. ¿Qué te parece?, preguntó Laura mientras recorrían juntos la habitación terminada. Es mejor de lo que había soñado, respondió Heather con sinceridad. Eres una auténtica maga, Laura. El sexto día hicieron los últimos preparativos. Colocaron la vajilla, montaron la cafetera, hicieron las pruebas finales del equipo. Heather también formó a los dos nuevos empleados, el barista Jake y la cajera Mia, ambos estudiantes de la universidad local. Mañana es la inauguración, le recordó Polly aquella tarde, sentadas en la cafetería casi terminada, bebiendo vino en vasos de papel. ¿Estás preparada? No lo sé, admitió Heather con sinceridad. Todo ha sucedido muy deprisa. Hace una semana era la directora financiera de Sweet Buckinghams y mañana abro mi propia cafetería. No parece real. Y, sin embargo, está sucediendo. Polly levantó su copa. Brindo por los nuevos comienzos. Heather sonrió y chocó su copa con la de su amiga. Sí, había sucedido deprisa, pero tal vez estaba predestinado. A veces necesitas una sacudida repentina para salir de tu zona de confort y empezar algo nuevo. El séptimo día amaneció soleado y despejado, como si la propia naturaleza bendijera el nuevo proyecto de Heather. Se suponía que New Leaf tenía que abrir a las 10 de la mañana, pero a las 9 ya había una pequeña cola fuera de la cafetería. Vaya, dijo Heather mirando por la ventana. ¿Cómo sabían todo esto? Las redes sociales hacen maravillas, dijo Polly con un guiño, mostrando en su teléfono la página de Instagram que había creado para la cafetería. El post sobre la apertura obtuvo varios cientos de me gusta y decenas de comentarios, en su mayoría de residentes de Buckingham que expresaban su apoyo e interés. A las 10 en punto Heather abrió las puertas de su cafetería. Entraron los primeros clientes que miraron con curiosidad y sonrieron al ver el interior y aspirar el aroma a café recién hecho y bollería. Bienvenidos a New Leaf, dijo Heather en la entrada, saludando a todos los clientes. Gracias por venir el día de la inauguración. El día pasó volando como un abrir y cerrar de ojos. La cafetería estaba llena casi constantemente. La gente entraba y salía. Muchos hacían fotos para las redes sociales, admirando no solo el interior, sino también la calidad del café y los pasteles. «Estas magdalenas sin gluten están deliciosas», exclamó una mujer. Sweet Buckinghams ya no las hace y las echaba tanto de menos. Heather sonrió sin hacer ningún comentario. Había incluido deliberadamente en el menú las mismas especialidades que tanto gustaban a los clientes de Roy's Bakery, pero con ligeras mejoras, ingredientes de mejor calidad, presentación más refinada. A última hora de la tarde, cuando la afluencia de clientes empezaba a disminuir, Heather por fin pudo recuperar el aliento. Estaba detrás de la barra, haciendo recuento de la recaudación del primer día, cuando volvió a sonar el timbre de la puerta. Al levantar la vista, vio a Roy de pie en la puerta con una expresión ilegible en el rostro. Parecía cansado y perdido, nada que ver con el hombre seguro de sí mismo que había sido hacía apenas una semana. «Hola», dijo inseguro mientras se acercaba al mostrador. «¿Me pones un café?» «Claro». Heather mantuvo un tono profesional. «¿Americano, como siempre?» Él asintió, sorprendido de que ella recordara sus preferencias. Al fin y al cabo, llevaban 4 años casados. Mientras Heather preparaba el café, Roy echó un vistazo a la cafetería.
Sus ojos se detuvieron en los detalles del interior, en los menús grabados en la gran pizarra, en los clientes que bebían café alegremente y tecleaban en sus portátiles. Impresionante, dijo finalmente, mientras Heather le ponía una taza de café delante. Has hecho todo esto en una semana. Con la ayuda de amigos, respondió ella brevemente. Veo que tienes muchos visitantes. El día de la inauguración siempre atrae a los curiosos, se encogió de hombros Heather. Ya veremos cómo va a partir de ahora. Roy tomó un sorbo de café e hizo una mueca, no por el sabor, sino por sus pensamientos. Escucha, Heather, sobre la otra noche, me equivoqué. No debería haberte hablado así. No debiste hacerlo, asintió ella, pero sin mostrar emoción. Te llamé varias veces. Sé que lo hiciste. He estado ocupado, como puedes ver. Roy suspiró. Quiero que vuelvas, a la panadería, y a casa. Heather lo miró durante un largo momento. Hace una semana, esas palabras habrían hecho que su corazón palpitara de esperanza, pero ahora solo sentía una tranquila confianza en su decisión. No creo que sea una buena idea, Roy. Ahora tengo mi propio negocio. Pero así no van las cosas en Sweet Buckingham, admitió. Jill, sus métodos no funcionan aquí. Los clientes no están contentos, los ingresos han bajado. ¿Y qué dice Jill al respecto? Que lleva tiempo, que es una reacción normal al cambio. Roy parecía cansado. Pero yo no estoy tan seguro. Es demasiado prepotente y no escucha a nadie más que a sí misma. Heather asintió, pero no expresó ninguna simpatía. Una parte de ella incluso sintió cierta satisfacción por el hecho de que sus predicciones se hubieran hecho realidad. Siempre había sabido que los cambios bruscos en un negocio establecido podían provocar la pérdida de clientes. Bueno, dijo tras una pausa, te deseo suerte, tengo que cerrar el café. Roy terminó su café y se levantó. ¿De verdad que no vas a volver? No, Roy, he encontrado mi camino. Y, como puedes ver, rodeó la abarrotada cafetería. Me viene bien. Roy asintió. Puso el dinero del café en el mostrador y se dirigió a la salida. Se dio la vuelta en la puerta. Sabes, Heather, empiezo a pensar que he cometido un gran error. Lo sé, respondió ella con sencillez. Que tengas un buen día, Roy. Cuando se marchó, Heather se sintió extrañamente aliviada. Era una especie de punto final, el final de toda una fase de su vida. Ahora empezaba una nueva, su propio negocio, sus propias reglas, sus propias decisiones. Miró alrededor de su cafetería, llena de clientes al final de su primer día de trabajo, y sonrió. Hacía solo 7 días había estado en la puerta de Polly con una maleta en la mano, sin saber qué hacer. Hoy era la dueña de una cafetería de éxito que ya se había ganado el corazón de sus primeros clientes. 2 semanas después de la apertura del New Leaf, Heather estaba de pie junto a la ventana de su cafetería, observando Buckingham por la mañana. El sol apenas asomaba por el horizonte y coloreaba los viejos edificios de un suave rosa. Aún faltaba 1 hora para la apertura y era su momento favorito del día, un momento tranquilo y apacible para disfrutar del silencio y prepararse para el trabajo que tenía por delante. Jake, el joven camarero, ya estaba en su puesto, montando la máquina de café y preparándolo todo para los primeros clientes. «Buenos días, Heather», saludó sin hacer una pausa en su trabajo. «Hoy llegas pronto». «Como siempre», sonrió ella. «Quiero comprobar el suministro de nuevos postres antes de abrir». La cafetería estaba creciendo rápidamente. En solo 2 semanas, la nueva hoja había ganado clientes fijos y una excelente reputación. Especialmente popular era por las mañanas, cuando los oficinistas acudían a tomar un café para llevar y un desayuno ligero, y a la hora de comer, cuando los estudiantes de una universidad cercana venían a trabajar con sus portátiles en un ambiente acogedor. Heather se implicó mucho en todos los aspectos del negocio, desde la elección de proveedores hasta el servicio al cliente.
Enseguida se dio cuenta de que dirigir su propia cafetería era mucho más difícil que ser directora financiera de una empresa ajena, pero también mucho más interesante. Cada decisión, cada acierto y cada error era responsabilidad suya. A las 7 en punto, llegó una entrega de productos recién horneados de la panadería local Golden Spike Bakery. Heather había decidido no producir su propio pan y bollería, prefiriendo asociarse con otras pequeñas empresas de Buckingham. Esto no solo le permitía ahorrar dinero en equipos y personal, sino que también creaba una red de empresas amigas que se apoyaban mutuamente. «Esto tiene una pinta deliciosa», dice mientras revisa las cajas de croissants y baguettes. «Dale las gracias a John». El repartidor asintió y se marchó, y Heather empezó a colocar los pasteles en el expositor. En sentido estricto, era el trabajo de Mia, pero a Heather le gustaba hacer tareas sencillas como esta. Le ayudaban a sentirse conectada a su propio negocio, a sentir su realidad. A las 8 en punto, Heather cambió el cartel de la puerta de «cerrado» a «abierto» y se preparó para la afluencia de clientes matutina. En 15 minutos, la cafetería empezó a llenarse de gente. Algunos se llevaban el café para llevar, otros se quedaban a desayunar, sentados en mesas con portátiles o libros. «Buenos días, señor Thompson», saludó Heather al anciano profesor de historia, uno de los primeros clientes habituales. «Lo de siempre, espresso y croissant con almendras». «Ya conoce mis debilidades, señora Woodhouse», sonrió el anciano. «Y por favor, llámeme Richard». Eran momentos como este los que Heather disfrutaba especialmente. Establecer conexiones personales con sus clientes, crear una atmósfera en la que todos se sintieran especiales. Era algo que había brillado por su ausencia en Sweet Buckingham en los últimos años, ya que Roy se había distanciado cada vez más de sus clientes, centrándose únicamente en la producción. Alrededor de las 10, cuando el ajetreo matutino de los clientes empezaba a remitir, Heather se fijó en una figura familiar que pasaba por delante de las ventanas de la cafetería. Era Tim, el joven panadero de Sweet Buckingham. Parecía disgustado y preocupado por algo. Heather sintió una punzada de inquietud. Tim era el chico con talento que ella misma había recomendado a Roy para un trabajo. Sin dudarlo, salió. «Tim», llamó al joven. «¿Va todo bien?» Tim se volvió y al ver a Heather se puso visiblemente tenso. «Señora Blunt, quiero decir, señora Woodhouse», tartamudeó, obviamente inseguro de cómo dirigirse a ella. Estoy bien. ¿Está usted segura?» Heather se acercó un poco más. «Pareces disgustado». Tim suspiró y hundió los hombros. «Acabo de dejar el trabajo», admitió. «Ya no puedo trabajar en estas condiciones». «¿Qué te ocurre?», preguntó Heather, aunque ya sabía la respuesta. «Esa Jill», Tim negó con la cabeza, «lo está cambiando todo. Nos obliga a utilizar ingredientes más baratos, pero sube los precios», gritando al personal. «Y el señor Blunt simplemente la deja». Heather sintió una mezcla de emociones. Pesar por lo que estaba ocurriendo en la panadería de la que se había creído dueña durante tanto tiempo y rabia contra Roy por permitir que todo sucediera. «Siento oír eso», dijo con sinceridad. «¿Qué vas a hacer ahora?» «No lo sé», se encogió de hombros Tim. «Buscaré un nuevo trabajo, supongo». Heather se lo pensó un momento. No había planeado ampliar su plantilla tan pronto, pero Tim era un panadero excelente, y tener producción propia de algunos productos de panadería podría ser una ventaja para su cafetería. «Escucha», dijo, «estaba pensando en empezar a producir yo misma algunos postres. Si te interesa, podríamos hablar de la posibilidad de cooperar». Los ojos de Tim se abrieron de sorpresa y esperanza. «¿Ah, sí? ¿Me contratarías?» «Hablemos de ello», sonrió Heather. «Pásate por la cafetería cuando termines tus asuntos. Tomaremos un café y hablaremos». Cuando Tim se marchó, Heather volvió al café, pensando en lo que le había dicho el antiguo compañero de trabajo de Roy.
Las cosas parecían ir a peor en Sweet Buckinghams. No se sentía regodeada por ello. Se había invertido demasiado trabajo y amor en el negocio como para alegrarse de su declive. Pero no tenía ningún deseo de salvar lo que el propio Roy había destruido con tanta facilidad. Por la tarde Polly entró en el café, brillante y enérgica como de costumbre. ¿Cómo le va a la mujer de negocios con más éxito de Buckingham?, preguntó tomando asiento en la barra. No va mal, sonrió Heather mientras preparaba su café con leche y caramelo favorito para su amiga. Le acaban de ofrecer un trabajo a Tim, de la pastelería Roy. ¿En serio? Polly pareció sorprendida. ¿Le estás robando los empleados? Renunció por su cuenta, explicó Heather. Según él, Jill ha convertido la panadería en un infierno, escatimando en ingredientes, subiendo los precios, siendo grosera con el personal. No me extraña, resopló Polly. Siempre ha sido así. ¿Recuerdas que te conté cómo se comportaba en el colegio? Siempre intentando mandar, manipulando a todo el mundo. Heather asintió. Tras el regreso de Jill a Buckingham, Polly compartió con ella sus recuerdos escolares. Jill Nightingale era 2 cursos mayor, pero su reputación se extendía por todo el colegio. Guapa, ambiciosa y totalmente despiadada cuando se trataba de conseguir sus objetivos. No puedo creer que Roy le permita hacer todo esto, continuó Polly. No es tonto. Nunca ha sido capaz de enfrentarse a ella, dijo Heather pensativa. Incluso cuando estábamos casados, cada vez que ella le llamaba o le escribía, él era un hombre diferente. Creo que todavía siente algo por ella. ¿Y tú?, preguntó Polly con cautela. ¿Todavía le quieres?, se preguntó Heather. ¿Amaba a Roy? Hace un mes la respuesta habría sido inequívoca, pero ahora, después de todo lo que había pasado, después de haber encontrado la fuerza para empezar de nuevo y de haber adquirido una nueva confianza en sí misma, no lo sé, respondió con sinceridad. A veces lo echo de menos, pero no estoy segura de poder volver con él después de todo lo que ha pasado. Polly asintió comprensiva y cambió de tema, hablando de su nuevo proyecto. Heather agradeció el tacto de su amiga. Por la noche, cuando la cafetería había cerrado y Heather estaba comprobando los recibos del día, sonó su teléfono. El nombre de Roy apareció en la pantalla. Era la 5ª llamada en los últimos 3 días y, como las anteriores, decidió ignorarla. Tras la llamada llegó un mensaje. «Por favor, Heather, tenemos que hablar. Es importante. Te espero mañana a las 7 de la tarde en nuestra casa». Nuestra casa llamaban al pequeño banco del parque donde Roy se le había declarado una vez. Heather sintió que el corazón se le estrujaba al recordarlo, pero borró el mensaje con decisión. El pasado debía quedarse en el pasado. A la mañana siguiente llegó a la cafetería antes de lo habitual. Tim, a quien había contratado tras la conversación de ayer, tenía que estar allí a las 6 de la mañana para empezar a preparar la primera tanda de postres caseros. Heather le había reservado un pequeño espacio en la cocina y había comprado el equipo y los ingredientes necesarios. El joven pastelero no falló. No solo llegó a tiempo, sino que trajo unas cuantas recetas que, según dijo, siempre habían sido populares en Sweet Buckinghams, pero que Jill había cancelado por considerarlas demasiado laboriosas. «Estos son mi orgullo especial», dijo Tim, mostrando a Heather una receta de magdalenas de chocolate con relleno líquido. A los clientes les encantaban. «Entonces empecemos con ellas», decidió Heather. «Si fueran tan populares aquí, podríamos ampliar la producción». El día transcurrió con la rutina habitual. La cafetería se llenaba casi constantemente, sobre todo a la hora de comer. Las magdalenas de Tim fueron un gran éxito. La primera hornada se agotó en 2 horas y los clientes preguntaban si habría más. Hacia las 6 de la tarde, cuando la afluencia de clientes empezaba a disminuir, Heather se fijó en Roy, que estaba de pie al otro lado de la calle, mirando hacia su cafetería. Parecía demacrado y en cierto modo perdido. Cuando se dio cuenta de que ella le veía, saludó con la mano
inseguro, pero no se atrevió a acercarse. Heather hizo como si no se hubiera dado cuenta y volvió al trabajo. Media hora más tarde, sonó el timbre de la puerta y Roy entró en la cafetería. «Hola», dijo inseguro mientras se acercaba al mostrador. «Buenas noches», respondió Heather con neutralidad. «¿En qué puedo ayudarle?» Roy se estremeció al oír aquel discurso tan formal. «Heather, por favor», dijo en voz baja. «Tenemos que hablar. Estoy trabajando», señaló con la cabeza a los visitantes, aunque solo había 2 sentados con ordenadores portátiles en el rincón más alejado. «Esperaré hasta la hora de cerrar», dijo Roy con terquedad. Heather suspiró. «De acuerdo. Cerramos a las 8». Roy asintió y se sentó en una mesa junto a la ventana pidiendo un café. Durante la siguiente hora y media se quedó allí sentado, mirando de vez en cuando a Heather, pero sobre todo mirando por la ventana hacia la panadería de enfrente. Las luces de Sweet Buckingham's estaban encendidas, pero apenas había clientes. Finalmente, los últimos clientes se marcharon y Heather empezó a cerrar la cafetería. Jake y Mia se despidieron y se fueron, dejándola a solas con Roy. «Te escucho», dijo ella, sentándose frente a él. Roy parecía cansado y envejecido. Su camisa, siempre pulcra, estaba arrugada, y su cara tenía la barba incipiente que solía afeitarse todas las mañanas. «He cometido un terrible error, Heather», empezó. «Todo se va al garete. La panadería, nuestro matrimonio, todo». «¿Qué está pasando exactamente?», preguntó ella, intentando mantener un tono neutro. «Jill no es quien yo recordaba que era». Roy se pasó una mano por el pelo. «O quizás siempre fue así y yo no quería verlo. Ha cambiado por completo la panadería y no para mejor. Los clientes se van, los empleados renuncian. Tim se fue ayer». «Lo sé», interrumpió Heather. «Ahora trabaja para mí». Roy la miró sorprendido. «¿Ah, sí? Eso es... bueno, es un gran panadero». «Lo sé», repitió Heather. «Yo misma te lo recomendé, ¿recuerdas?» Roy asintió y continuó. Jill insistió en utilizar ingredientes más baratos, pero subió los precios. Despidió a Sara, que había sido nuestra cajera durante 3 años, simplemente porque Sara se atrevió a contradecirla. Le grita al personal, es grosera con los clientes. ¿Y le permites hacer todo eso? Heather no pudo ocultar la decepción en su voz. Intenté protestar. Roy parecía avergonzado. Pero ella es manipuladora. Siempre lo ha sido. Me convence de que sabe más, de que tiene más experiencia, de que soy demasiado blando para los negocios. ¿Y tú le crees? La creí, miró a Heather, hasta que vi los resultados. Los ingresos han bajado un 40% en las 2 últimas semanas. Algunos clientes habituales que llevaban años acudiendo a nosotros ahora acuden a ti. Heather guardó silencio. No se alegraba del declive de Sweet Buckingham's, pero tampoco simpatizaba con Roy. Él mismo había elegido ese camino, había permitido que Jill tomara el control del negocio y de sus vidas. «¿Qué quieres de mí, Roy?», preguntó por fin. «Quiero que vuelvas», dijo él sin rodeos. «A la panadería y a casa. Cometí un terrible error al dejar que Jill me manipulara. No debería haberte tratado así. No debería haberte despedido. No debí dejar que interfiriera en nuestras vidas». Heather negó con la cabeza. «No lo entiendes, ¿verdad? No se trata de que me hayas despedido. Se trata de que nunca me valoraste ni valoraste mi contribución al negocio. Para ti, yo siempre estaba por detrás de Jill, incluso cuando ella no estaba. Sus ideas siempre eran mejores, sus métodos siempre eran más eficientes, su visión del negocio siempre era mayor». «Eso no es cierto», comenzó Roy, pero Heather levantó la mano para detenerlo. «Es cierto, y lo sabes. En cuanto apareció, descartaste al instante los 4 años de nuestra vida juntos. 4 años, Roy. 4 años trabajando codo con codo contigo, construyendo este negocio, poniendo mi corazón y mi alma en él. Y lo tiraste todo por la borda por una mujer que te abandonó hace 7 años.
Su voz temblaba de emoción apenas contenida. No quería estallar, no quería demostrar lo mucho que le había dolido su acto, pero las palabras salieron de su propia boca, como si rompieran el dique que había estado construyendo con tanto cuidado durante las últimas semanas. Te quería, Roy, continuó en voz baja, y amaba nuestra panadería, pero me demostraste que nada de eso tenía el mismo valor para ti. Roy la miró con dolor en los ojos. Fui un idiota, admitió. Dejé que el pasado nublara mi juicio. Jill siempre había tenido una manera de hacerme sentir especial, importante, como si juntas pudiéramos conquistar el mundo, pero eso era una ilusión, Heather. Tú eres real. Lo que construimos juntos era real. Era real, corrigió Heather. Ahora tengo lo mío, a mi manera. Pero podríamos empezar de nuevo, insistió Roy. Compraré la parte de Jill, la despediré. Devolveremos a Sweet Buckingham su antigua gloria, juntos. ¿Y mi cafetería?, preguntó Heather. ¿Estás sugiriendo que renuncie a algo que construí desde cero para volver a un negocio que tú casi destruyes? Roy se quedó callado, claramente poco preparado para semejante pregunta. Podríamos combinarlos, sugirió inseguro. Una cadena, una panadería y una cafetería bajo una misma marca. Heather negó con la cabeza. No creo que sea una buena idea, Roy. Por fin me siento libre. Libre para tomar mis propias decisiones, para seguir mi propio camino sin tener que pedirte constantemente tu aprobación. ¿Lo haces para fastidiarme? Había una nota de resentimiento en la voz de Roy. Abrir una cafetería frente a mi panadería, robarme a mi panadero. No, Roy, dijo Heather con firmeza. Lo hago por mí. El local de enfrente de la panadería estaba vacío y era perfecto para una cafetería. Y Tim te dejó y yo le ofrecí el trabajo porque es un panadero con talento. No todo en este mundo gira a tu alrededor. Roy suspiró y bajó la cabeza. No sé qué hacer, Heather. Sin ti, todo se desmorona. La panadería, la casa, mi vida. Saldrás de esta, dijo tratando de mantener la voz suave. Siempre has sido fuerte, y tienes a Jill. No quiero a Jill. Roy golpeó la mesa con el puño, haciendo rebotar las tazas. Te quiero a ti, te quiero, Heather. Ella lo miró durante un largo instante. Una parte de ella quería creer aquellas palabras, quería volver a su antigua vida, a la comodidad a la que estaba acostumbrada. Pero la otra parte, la más fuerte y decidida, sabía que no había vuelta atrás. Lo siento, Roy, dijo en voz baja, pero no puedo volver atrás. Han cambiado demasiadas cosas. Heather, por favor, le temblaba la voz. Te lo suplico, dame otra oportunidad. Te demostraré que puedo cambiar, que puedo apreciarte como te mereces. Ella negó con la cabeza. No, Roy, por fin he encontrado mi camino, y no voy a desviarme de él. La miró con desesperación en los ojos, como un ahogado que ve un salvavidas pero no puede alcanzarlo. ¿Qué puedo hacer para que cambies de opinión?, le preguntó. Cualquier cosa, Heather. Haré lo que sea. Nada, respondió ella en voz baja. Algunas decisiones son definitivas. Esta es una de ellas. Roy se levantó lentamente de la mesa, parecía completamente derrotado. No me rendiré, dijo en la puerta. Te demostraré que merezco una segunda oportunidad. Heather no contestó. Sabía que cualquier palabra solo le daría falsas esperanzas. Roy permaneció de pie unos segundos más, esperando una respuesta, y luego salió, dejando que la puerta se cerrara tras él. Al quedarse sola, Heather sintió una extraña mezcla de emociones. Tristeza por lo que podría haber sido, alivio por la decisión que había tomado e, inesperadamente, orgullo de sí misma. Por primera vez en su vida, había puesto sus propios intereses por encima de los de un hombre. Por primera vez había renunciado al papel de salvadora y ayudante. Por primera vez había elegido su propio camino. Salió del café, cerró la puerta y caminó lentamente hasta la casa de Polly, donde aún vivía, aunque ya había empezado a buscarse un piso propio. La noche era tranquila y cálida.
Las calles de Buckingham estaban desiertas. Un perro ladraba a lo lejos y las estrellas centelleaban en lo alto. Heather levantó los ojos al cielo y sonrió. El futuro era incierto, pero por primera vez en mucho tiempo esa incertidumbre no la asustaba, sino que la llenaba de ilusión ante nuevas posibilidades. Heather se despertó con el sonido de la lluvia tamborileando sobre el tejado. Un mes después de la apertura de New Leaf, por fin se había mudado a su propio piso, un pequeño pero acogedor apartamento a 10 minutos a pie de la cafetería. Tumbada en la cama, escuchó el rítmico repiqueteo de las gotas y pensó en cómo había cambiado su vida en las últimas semanas. El café prosperaba. Cada vez había más clientes habituales. Los ingresos crecían sin cesar y el boca a boca sobre el delicioso café y los pasteles caseros se extendía mucho más allá de Buckingham. La semana pasada, incluso vino un periodista de una publicación regional para escribir un artículo sobre el nuevo local de moda. Tim, el antiguo panadero de Roy, ha demostrado ser todo un hallazgo. Sus postres se convirtieron en la tarjeta de visita del café, y la idea de Heather de contratarlo fue una de las decisiones empresariales más acertadas. Incluso empezaron a experimentar con nuevas recetas, creando ofertas únicas que ningún otro establecimiento de la ciudad tenía. Heather se estiró y se levantó de la cama. Hoy era su día libre, el primero completo desde que abrió la cafetería. Había decidido dedicárselo a sí misma, leer un libro, darse un largo baño, quizá ir de compras. Jake y Mia podían arreglárselas bastante bien sin ella durante un día. Después de desayunar, llamó a la cafetería para asegurarse de que todo iba bien. «Todo va bien, Heather», le aseguró Jake. «A pesar de la lluvia, estamos llenos». Tim había horneado una nueva tanda de esas magdalenas de chocolate y casi se habían acabado. «Estupendo», sonrió Heather. «Llámame si tienes algún problema». Al colgar el teléfono, se sintió extrañamente aliviada. Su negocio podía funcionar sin su presencia constante. Había creado un sistema que funcionaba por sí solo, exactamente lo que siempre había soñado para Sweet Buckinghams, pero que Roy nunca había permitido que se hiciera realidad. Al mediodía había dejado de llover y Heather decidió dar un paseo por la ciudad. Quería ir de compras, comprar algo para su nuevo piso. Pero al salir a la calle principal, se dirigió sin darse cuenta en dirección a su cafetería y a la panadería de Roy. New Leaf parecía muy concurrida. A través de los grandes ventanales se veía a los clientes sentados en las mesas con tazas de café y ordenadores portátiles. Heather sintió una oleada de orgullo. Era su negocio, montado desde cero, sin apoyo de Roy ni de nadie. Su mirada viajó involuntariamente al otro lado de la calle, hacia Sweet Buckinghams. El escaparate de la panadería parecía oscuro, apenas había clientes. En la puerta colgaba un cartel: «Nuevo horario de apertura, de 9 a 5». La panadería solía abrir a las 6 de la mañana para acomodar el flujo matutino de clientes que se apresuraban a ir a trabajar. Reducir el horario de apertura era una mala señal. Heather estaba a punto de seguir su camino cuando vio a Jill saliendo de la panadería. La ex mujer de Roy parecía molesta. Le dijo algo bruscamente a Roy, que estaba de pie en la puerta, y luego caminó a paso ligero calle abajo, con los tacones altos repiqueteando en el pavimento mojado. Heather aceleró el paso. No quería cruzarse con Roy ni con Jill. Pero el destino quiso que Jill la viera y cambiara de dirección, dirigiéndose directamente hacia ella. «Heather», gritó con rabia en la voz, «por fin he podido hablar contigo en persona». Heather se detuvo, dándose cuenta de que no podía evitar la conversación. «Hola, Jill», dijo con calma. «¿Qué puedo hacer por ti? ¿Ayudarte?» Jill se rió, pero su risa no era divertida. «Ya has ayudado bastante. Has abierto tu cafetería justo enfrente de nuestra panadería, nos has robado el panadero y has ahuyentado a nuestros clientes». «Yo no he robado a nadie», replicó Heather con firmeza.
Tim se fue por su cuenta porque no podía trabajar en las condiciones que tú creaste, y los clientes eligen la calidad y el buen servicio, lo cual es natural. El rostro de Jill se contorsionó de rabia. No te hagas la santa. Estás haciendo deliberadamente todo lo posible para arruinarnos, y ahora estás jugando con la cabeza de Roy, haciéndole creer que eres la única que puede salvar el negocio. Heather enarcó las cejas, sorprendida. No estoy haciendo nada de eso. Roy vino a verme con una oferta para volver. Y sé lo que dijiste. Jill se acercó, casi siseando. Te negaste. Estás jugando con él, haciéndole sufrir. Solo le dije sinceramente que no quería volver, replicó Heather con calma. Ahora tengo mi propia vida, mis propios asuntos. ¿Sabes lo que hizo después de que le dijeras que no? Insistió Jill. Me compró. Me devolvió todo el dinero que invertí, más los intereses. Y ahora dice que quiere volver a las andadas. Heather no lo sabía. La última vez que había hablado con Roy había sido hacía una semana, cuando vino al café y le rogó que volviera. Eso es asunto suyo, dijo ella. Si él pensaba que era lo mejor para la panadería, lo era. ¿Para la panadería? Jill se rió. No lo hace por la panadería, lo hace por ti. Espera que aprecies su gesto y vuelvas. Heather suspiró. Jill, no voy a hablar contigo de mi relación con Roy. Es algo entre nosotros dos. Oh, no, a mí también me concierne. Jill señaló a Heather con el dedo. No he vuelto a este pueblo olvidado de la mano de Dios para que me dejen otra vez sin nada. Tenía planes para esta panadería, grandes planes. ¿Qué clase de planes? Heather empezó a darse cuenta de que los verdaderos motivos de Jill podían no ser los que parecían en un principio. Jill guardó silencio un momento, como si estuviera considerando si revelar o no sus cartas. Luego, decidida, dijo: iba a ampliar el negocio, montar una cadena de panaderías por todo el condado. Dulce Buckingham podría ser el comienzo de un verdadero imperio, pero para ello tenía que actuar con decisión, no mimar a todos los empleados y clientes como hacías tú. ¿Y cómo te está funcionando eso ahora?, preguntó Heather. A juzgar por el número de clientes de la panadería, no muy bien. Es una dificultad temporal, replicó Jill. Todos los negocios pasan por periodos de declive antes de crecer a lo grande. Pero ahora no tienes participación en la panadería, le recordó Heather. Roy había comprado tu parte. El rostro de Jill se contorsionó de ira. Por tu culpa, todo por tu culpa. Estaba tan cerca de recuperar el control del negocio que había creado, y tú lo arruinaste. Tú lo arruinaste, Jill, dijo Heather con calma. Tu avaricia, tu arrogancia, tu desprecio por la gente. Los negocios no son solo números y estrategias. También se trata de relaciones, confianza, reputación. Jill resopló. No empieces con esos discursos sentimentales. Los negocios son beneficios, todo lo demás son tonterías. Y Roy lo entendía hasta que le lavaste el cerebro con tus relaciones y tu confianza. Si eso es cierto, ¿por qué no funcionaron tus métodos?, preguntó Heather. ¿Por qué la panadería pierde clientes y mi cafetería prospera? Jill no encontraba respuesta. Se quedó allí de pie, apretando los puños, y de repente se echó a reír. ¿Sabes una cosa? Me da igual. Roy me pagó lo suficiente para montar mi propio negocio. Sin él, sin ti, sin esa panadería de mierda, y os enseñaré a todos lo que significa el verdadero éxito. Con eso se dio la vuelta y se alejó, dejando a Heather de pie en medio de la calle, ligeramente desconcertada. Solo ahora se dio cuenta de que su conversación había llamado la atención de los transeúntes, y algunas personas incluso se detuvieron a escuchar. Heather suspiró y continuó su camino, intentando no pensar en lo que acababa de ocurrir, pero las palabras de Jill sobre Roy comprando su parte la mantuvieron alejada de su mente. ¿Por qué lo había hecho? ¿Realmente esperaba que el gesto trajera de vuelta a Heather? Durante todo el día estos pensamientos se agolparon en su cabeza, impidiéndole disfrutar de su día libre. Por la noche no pudo soportarlo más y llamó a Polly.
¿Te habías enterado? Roy ha comprado la parte de Jill en la panadería, dijo en cuanto su amiga contestó. Sí, todo el pueblo habla de ello, respondió Polly. Sobre todo después del espectáculo que Jill ha montado hoy en la calle. ¿Lo has visto? No, pero me lo han contado 3 personas, rió Polly. Es una ciudad pequeña, ¿recuerdas? Aquí las noticias vuelan más rápido que en Internet. Heather suspiró. ¿Por qué crees que lo hizo? ¿Compró la parte de Jill? Polly pensó un momento. Probablemente solo quería deshacerse de ella. Quiero decir, prácticamente arruinó el negocio con sus métodos innovadores. Jill cree que lo hizo por mí, para recuperarme. ¿Quieres volver? Preguntó Polly sin rodeos. Heather dudó. Era una pregunta que se había estado haciendo los últimos días, desde que Roy había llegado al café suplicando una segunda oportunidad. No, respondió al fin. No quiero volver, ni a la panadería, ni a Roy. Por fin siento que vivo mi vida, que tomo mis propias decisiones. Es una sensación liberadora. Entonces, ¿por qué importa por qué compró la parte de Jill? Polly razonó. Es su negocio, tú sigue tu camino. Heather sonrió. Polly, como siempre, veía la situación con claridad y nitidez. Tiene usted razón, gracias. A la mañana siguiente, Heather llegó a la cafetería antes de lo habitual. Quería echar un vistazo a la nueva remesa de café en grano y discutir con Tim la idea de ampliar la carta de postres. Jake estaba preparando la máquina. Mia limpiaba las mesas y Tim estaba en la cocina preparando una nueva tanda de pasteles. «Buenos días a todos», dijo Heather entrando por la puerta trasera. «Buenos días, jefa», respondió el personal al unísono. Heather sonrió. Le encantaba que New Leaf fuera un verdadero equipo, amistoso, cohesionado, en el que todos se sentían importantes y valorados. Antes de abrir, Heather recorrió la cafetería, comprobando que todo estuviera listo para los clientes. Al pasar junto al escaparate, echó un vistazo a Sweet Buckingham's, al otro lado de la calle. Para su sorpresa, había un nuevo aviso en el escaparate de la panadería, cerrado por reformas. «Interesante», murmuró para sí. «¿Has dicho algo?», preguntó Jake, que se acercaba con una bandeja de tazas. «No, nada». Heather se apartó del escaparate. «Vamos a abrir la puerta, que viene gente». El día siguió como siempre. Ajetreo, clientes, café, pasteles. Heather estaba tan ocupada que apenas pensaba en Roy y su panadería. No fue hasta la noche, cuando estaba cerrando la cafetería, que volvió a fijarse en él. Estaba de pie en la acera de enfrente, mirando al New Leaf. Sus miradas se cruzaron a través del cristal y Roy saludó con un gesto inseguro. Heather le devolvió el saludo con la cabeza, pero no hizo ningún intento de salir y hablar. Ya había dicho todo lo que quería decir. Pasó una semana, luego otra. Sweet Buckingham's permaneció cerrado y los rumores se extendieron por el pueblo. Algunos decían que Roy vendía la panadería, otros que planeaba cambiar completamente el concepto, otros que se iba de la ciudad. Heather intentó ignorar estas conversaciones. Estaba demasiado ocupada con su propio negocio, que seguía creciendo. Ya estaba pensando en expandirse. Tal vez abrir una segunda cafetería en una ciudad vecina o incluso montar una pequeña cadena. Una mañana, mientras se preparaba para abrir, sonó el timbre de la puerta, a pesar de que la cafetería aún no estaba abierta. Heather levantó la vista y vio a Roy. «Todavía está cerrado», dijo automáticamente y luego se tranquilizó. «Pero puedes entrar». Roy asintió y cruzó el umbral. Parecía diferente, más tranquilo, más seguro de sí mismo que la última vez que se habían visto. «He venido a despedirme», dijo sin preámbulos. «Vendo la panadería y me voy de Buckingham». Heather sintió una extraña punzada en el corazón. A pesar de todo lo que había pasado, una parte de ella aún se preocupaba por Roy. «¿A dónde vas?», preguntó ella. «A Cornualles», respondió él. «Siempre he querido vivir junto al mar. Voy a abrir una pequeña panadería, algo sencillo».
Un nuevo comienzo. Heather asintió. Me parece bien. ¿Quién va a comprar Sweet Buckingham? Una joven pareja de Londres. Roy sonrió débilmente. Quieren conservar la panadería, pero añadiéndole sus propias ideas. Parecen tener grandes planes. Me alegro, dijo Heather con sinceridad. Sería una pena que la panadería cerrara del todo. Tenía tanta historia. Se quedaron un momento en silencio, mirándose. Ya no había entre ellas la tensión de antes, solo una silenciosa tristeza por lo que podría haber sido, pero no fue. Quería darte las gracias, dijo Roy de repente, por todo lo que has hecho por la panadería, y disculparme por la forma en que te traté. Te merecías algo mejor. Gracias, respondió Heather en voz baja. Significa mucho para mí. Y también quería decirte que admiro lo que has hecho, rodeó la cafetería. Crear todo esto de la nada en tan poco tiempo es impresionante. Heather sonrió. Gracias, Roy. Bueno, me voy. Dio un paso hacia la puerta. Buena suerte, Heather. Te mereces lo mejor. Buena suerte para ti también, le tendió la mano. Espero que encuentres lo que buscas. Roy le estrechó la mano, reteniéndola en la suya un poco más de lo necesario, y luego salió del café sin mirar atrás. Heather lo siguió con la mirada, sintiendo una extraña mezcla de emociones. Tristeza porque todo un capítulo de su vida había terminado. Alivio porque por fin todo se había resuelto. Inesperadamente, orgullo, de sí misma, de sus decisiones, de su camino. 3 meses después, New Leaf celebraba su primer gran aniversario. La cafetería prosperaba, el número de clientes crecía y Heather ya estaba planeando abrir un segundo local en una ciudad vecina. El día de la celebración, la cafetería se decoró con globos y guirnaldas y se prepararon dulces especiales para los clientes habituales. Heather estaba detrás del mostrador recibiendo felicitaciones y agradecimientos cuando vio una cara conocida entre la multitud. «¿Jill?», dijo sorprendida cuando la ex mujer de Roy se acercó al mostrador. «Hola, Heather». Jill parecía distinta, más tranquila, menos estresada. «Enhorabuena por tu éxito». «Gracias», se sorprendió Heather. «No esperaba verte aquí». «Estoy de paso por Buckingham», explicó Jill. «Mañana me voy a Londres. Voy a empezar un nuevo negocio allí». «Oh», asintió Heather. ¿Algo en el sector de la restauración? No, sacudió Jill la cabeza. Consultoría. Ayudo a pequeñas empresas a crecer. Resulta que se me dan mejor los consejos que la gestión directa. Heather no pudo evitar sonreír ante la ironía de la situación. Pues que tengas suerte, dijo con sinceridad. Y a ti, hizo una pausa Jill y luego añadió. Sabes, llevo mucho tiempo enfadada contigo. Creía que me habías quitado lo que debería haber sido mío, pero ahora me doy cuenta de que todo ha salido bien. Construiste lo que te convenía, y yo debo hacer lo mismo. Con estas palabras, se dio la vuelta y salió del café, dejando a Heather ligeramente perpleja. Aquel encuentro era tan inesperado y extraño que parecía casi irreal. «¿Quién era?», preguntó Polly. «Parece como si hubieras visto un fantasma». «Casi», sonrió Heather. «Era Jill. Venía a felicitarte y a decirte que se iba a Londres». «Vaya», sacudió Polly la cabeza. «La gente cambia». «Sí», asintió Heather. «A veces para mejor». Aquella noche, cuando los últimos invitados se habían marchado y el café estaba vacío, Heather se sentó en una de las mesas con una taza de té. Miró a su alrededor. Acogedor, exitoso, creado por sus manos y sus ideas. No solo había creado un negocio de éxito en los últimos meses, sino que había adquirido una nueva confianza en sí misma. Ya no era la sombra de otra persona, ya no era la mujer de Roy, ni la directora financiera de la panadería. Era Heather Woodhouse, propietaria de New Leaf, una mujer que había encontrado la fuerza para empezar de nuevo y lo había conseguido. Roy se había ido a Cornualles y a veces pensaba en él, con la esperanza de que hubiera encontrado la felicidad. Al parecer, Jill también había seguido adelante,
aprendiendo de los errores del pasado. Y Sweet Buckinghams era ahora realmente propiedad de una joven pareja de Londres. Conservaron el nombre, pero renovaron por completo el interior y el menú. Ya era una pastelería muy diferente, aunque continuaba con las tradiciones establecidas años atrás. Heather sonrió ante sus pensamientos. La vida seguía y cada uno encontraba su camino. Su propio camino acababa de empezar y tenía por delante muchas oportunidades, muchas decisiones, muchos nuevos comienzos. Terminó su té, cerró la cafetería y salió. La tarde en Buckingham era tranquila y apacible. Las estrellas titilaban en el cielo oscuro, como prometiendo que mañana sería un nuevo día, lleno de nuevas oportunidades, y Heather estaba preparada para ellas.